Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Las empresas chinas vinculadas al biolaboratorio clandestino que se ha descubierto en California y que almacenaba como mínimo 20 agentes altamente infecciosos tienen un historial preocupante en los Estados Unidos, en Canadá, en Hong Kong y en un puñado de países más. Y ahora, entremos en materia. El descubrimiento de un laboratorio biológico chino que operaba en California para el mercado negro y la posterior investigación sobre sus operaciones ha dejado al descubierto una enmarañada red de empresas ficticias. Esta tupida red servía a dos objetivos bien definidos. Uno, ocultar la identidad del verdadero propietario y dos, aprovecharse de las lagunas jurídicas. Y lo consiguieron durante mucho tiempo. De hecho, la investigación sufrió muchos retrasos y también la publicación de la información. Hasta marzo no se publicaría la primera noticia. En ese momento conocimos que habían instalado un laboratorio biológico secreto en un almacén de Ridley, California, a unos 40 kilómetros al sureste de Fresno. Pero el almacén y los peligros biológicos que conllevaba se habían descubierto varios meses antes, para ser exactos, el 19 de diciembre de 2022. Ese día fue a recopilar información en base a una denuncia anónima sobre un almacén que debería encontrarse vacío Jessalyn Harper, una funcionaria del Departamento de Bomberos de la ciudad de Ridley. Pero nada más lejos de estar vacío. La señora Harper descubrió para su sorpresa miles de viales de pequeñas botellas de agentes bacterianos y virales como el coronavirus, la clamidia, el E. coli, la neumonía, el VIH, la hepatitis, el herpes, la rubeola y la malaria. La empresa que operaba para Prestige Biotech también envasaba y enviaba por correo kits de la COVID-19 y de pruebas de embarazo, además de almacenar casi 1000 ratones de laboratorio. Rápidamente informó de sus hallazgos al ayuntamiento de Ridley, que se puso en contacto con el FBI ese mismo día. Pero, ¿qué autoridad podría hacerse cargo de todos los patógenos, los productos químicos y los peligros biológicos? Pues nadie lo sabía a ciencia cierta, solo el tiempo fue decidiendo que un laberinto de organismos acabara involucrándose tanto en la investigación como en la limpieza del lugar. Al final intervinieron las autoridades de la ciudad, las del condado y las del estado. También lo hicieron agencias federales como el FBI, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC, la Agencia de Protección Medioambiental o EPA y la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA. Esto puede dar una idea de la envergadura del hallazgo. El descubrimiento del biolaboratorio clandestino. El almacén, situado en el 850 de la calle 1 de Ridley, se construyó en los años 50 como planta de envasado de alimentos, pero ahora, que estaba supuestamente vacío, los camiones seguían cargando mercancías en sus rampas, como había denunciado un vecino anónimo a la señora Harper. Cuando fue a investigar, también se dio cuenta de que una manguera de jardín entraba en el edificio a través de una abertura en un muro, como mostró G. Ware. Como esto constituía una posible infracción de las normativas de las cañerías, decidió llamar a la puerta. Le dijo al Epoch Times que vio a 3 personas empaquetando pruebas de embarazo. Una no hablaba inglés y las otras 2 hablaban un inglés muy entrecortado. La buena disposición que mostraron en un principio se fue diluyendo a medida que se adentraron en el almacén. La funcionaria solo encontró cada vez más respuestas evasivas cuando les preguntaba qué tipo de ensayos hacían con los ratones que veía o qué contenían los frigoríficos. Y cuanto más concretaba sus preguntas, menos las contestaban, hasta que acabaron presionándola para que se marchara. Después de ver etiquetas en los frigoríficos, en los refrigeradores que decían cosas como sangre o VIH, pensó que ese entorno podría ser bastante peligroso y decidió abandonar el edificio. El FBI se puso en contacto con la señora Harper inmediatamente. 2 días después, el 21 de diciembre de 2022, se reunieron. El FBI se tomó todo el mes de enero de 2023 para investigar. Al final, consideró a principios de febrero que el almacén era un lugar seguro. Pero la conclusión del FBI no tranquilizó a los funcionarios de Ridley, que regresaron al almacén el 3 de marzo con una orden de inspección. Informaron de que no se había retirado ningún artículo del laboratorio y que, por el contrario, se habían almacenado algunos artículos más desde diciembre. ¿Quién tiene que hacerse cargo? Para la señora Harper esto no había hecho más que empezar. Comenzó a colaborar con el Estado y con el Condado para determinar las organizaciones que debían tomar partido en el asunto. El Departamento de Salud Pública de California se encargó de los dispositivos médicos como las pruebas de embarazo, por ejemplo. El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas se encargó de todo lo relacionado con los productos químicos y su uso. Expertos en residuos médicos y salud ambiental se encargaron del resto de desechos médicos, humanos y de la sangre que había en los frigoríficos. También intervinieron la EPA y la FDA. Los 2 organismos se hicieron cargo de la documentación que se halló en el laboratorio. Hubo que tratar cada objeto por separado, cada cajón, cada caja, cada contenedor, cada frigorífico y cada palé. En función de lo que se iba encontrando, procedía a examinarlo el departamento adecuado. La señora Harper se encargó de alimentar y de dar de beber a los ratones.
Como la ley no especificaba nada sobre este particular, una orden judicial acabaría poniendo fin a sus vidas el 12 de abril. Los ratones estaban muriendo de todas maneras o recurriendo al canibalismo animal para sobrevivir debido a las malas condiciones cuando los encontraron. La segunda semana de agosto se completó el trabajo de vaciado del almacén. En previsión, el Consejo Municipal de Ridley aprobaba una ordenanza de emergencia en una reunión el 12 de septiembre. Prohibía temporalmente el funcionamiento de almacenes y laboratorios con niveles de bioseguridad del 2 al 4 dentro de los límites de la ciudad. La señora Harper dijo que este tipo de entidades que operan bajo el radar pueden comprar un montón de productos químicos y un montón de productos biológicos fácilmente y que nadie las está vigilando para asegurarse de que saben lo que están haciendo. Y añadió: tenemos que asegurarnos de que estos laboratorios no puedan instalarse aquí sin que alguien los supervise. ¿A quién pertenece el laboratorio secreto? El biolaboratorio de Ridley es propiedad de Prestige Biotech, pero un análisis más detallado de una compleja red de empresas y empleados, incluida esta Prestige, conduce en última instancia a Ye Bei Jesse Yu, un ciudadano chino con pasaporte canadiense. El jueves 19 de octubre, Yu fue detenido en California y acusado de fabricar y distribuir productos sanitarios de marca falsos y de hacer declaraciones falsas a la FDA. El señor Yu se enfrenta a un máximo de 3 años de prisión por el cargo de los productos de imitación y a 5 años por el cargo de declaraciones falsas, según la Fiscalía del Distrito Este de California. Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2020 y marzo de 2023, el señor Yu y alguno que otro más presuntamente fabricaron, importaron, vendieron y distribuyeron cientos de miles de kits de prueba de la COVID-19, así como de otros kits de prueba en los Estados Unidos y China. Lo hicieron a través de las empresas Universal Meditech y Prestige Biotech, sin la debida autorización. El fiscal Philip Adalbert dijo al respecto lo siguiente: como parte de su estafa, el acusado cambió su nombre, así como los nombres de sus empresas y sus ubicaciones. El presidente de Prestige Biotech, Yao Xiuxin, informó al personal de la ciudad de Ridley de que su empresa se había hecho cargo del almacén de Universal Meditech, incluidos los materiales biológicos, las muestras y los ratones de laboratorio, después de que esta última, Universal Meditech, se declarara en quiebra. Prestige Biotech era el principal acreedor de Universal Meditech. Los registros públicos muestran que Prestige Biotech se registró por primera vez en Nevada a nombre de Wang Xiaolin, a la que también se conoce como Lin Warner, el 3 de abril de 2019. El 28 de mayo de 2021 la reemplazaría en el cargo el señor Yao, que vive en China. La empresa que quebró, Universal Meditech, se constituyó en Tulare, California, el 25 de noviembre de 2015, nombrando consejero delegado al señor Zhu. Obtuvo una licencia comercial de California el 20 de marzo de 2019. Según Visalia Times Delta, Paul Saltana, quien fue presidente y CEO del Centro de Economía y Desarrollo del Condado de Tulare en 2015, dijo lo siguiente: un grupo de inversores canadienses y chinos pusieron en marcha Universal Meditech. Se especializa en la investigación, desarrollo y montaje de los kits de las pruebas de diagnóstico que se emplean en la reproducción de ganado lechero. Sin embargo, poco después de que comenzara la pandemia, en marzo de 2020, Universal Meditech pasó a dedicarse de la reproducción del ganado a producir kits de pruebas de embarazo y kits de pruebas COVID-19. En agosto de 2020 se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa en Fresno, y tras la visita de un inspector de salud medioambiental, se descubrió que Universal Meditech no contaba con un plan de materiales peligrosos para el almacenamiento de etanol en el almacén. Los documentos que ahora se acaban de presentar ante el secretario de Estado de California ya no muestran al señor Zhu como director general de Universal Meditech. Ahora han cambiado, es un tal Wang Xiaoxiao, el director general, el director financiero y el secretario. Todos son el mismo. Otro nombre relacionado con Universal Meditech y muchas otras empresas similares, como vamos a ver, es el de Wang Xiaoshan, también conocida como Wang Yan. La señora Wang aparece como presidenta de Universal Meditech en un directorio de negocios en Internet, y el Epoch Times obtuvo un permiso de saneamientos que se emitió a título de la señora Wang de Universal Meditech en la ciudad de Tulare en 2016. Un informe de presentaciones de la FDA para Universal Meditech también enumera a la señora Wang como responsable oficial. Y aquí el rastro se embrolla todavía más. La señora Wang también es directora de otra empresa de responsabilidad limitada en California, la Superior Meditech Investments. Además, es alta ejecutiva o miembro de la administración de otras 3 empresas de responsabilidad limitada relacionadas entre sí de Nevada: el Laboratorio de Diagnósticos PBI, la Medisource y la David Destiny Discovery. También figura como directora ejecutiva y directora general de una empresa de Qingdao, en China, llamada la Industria Biofarmacéutica
AID, que se dedica a la investigación y al desarrollo de productos biofarmacéuticos. Y esta directora de la biofarmacéutica AID es la misma que preside el Prestige Biotech, el laboratorio biológico secreto de Ridley que recibió de Universal Meditech. Todo esto lo contrastamos tanto con los registros mercantiles de California como con los de Nevada. Y lo contrastamos con un directorio de empresas chinas cuya página ha desaparecido casualmente. En resumidas cuentas, todos los ejecutivos y todas las empresas conducen al señor Zhu, el chino con pasaporte canadiense. El señor Zhu y varias de sus empresas han estado inmersos desde 2008 en batallas judiciales que se extienden desde Canadá hasta Hong Kong pasando por Estados Unidos. En septiembre de 2010, el señor Zhu presentó una prueba para reclamar como propietario la biofarmacéutica AID. Lo hizo a través de un procedimiento de quiebra de otra de sus empresas, Jinjin Genetics, según reveló una sentencia de 2016 del Tribunal Supremo de la Columbia Británica en Canadá. La sentencia decía, el único accionista de AID es una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Unique Way Technology Limited, que a su vez es propiedad de IND, que es propiedad de Zhu. La dirección postal de la biofarmacéutica AID en Qingdao es la misma que la de otras tantas empresas médicas chinas. Según los registros de importación, la mayoría de estas empresas han enviado suministros médicos a Universal Meditech y a Prestige Biotech, la que quebró y la que se hizo cargo después de su laboratorio de Ridley. Según documentos chinos, el señor Zhu renunció a sus cargos de presidente de la junta directiva y gerente general de la biofarmacéutica AID en noviembre de 2018. Ahora, la mayoría de enlaces a la información de nuestra investigación han dejado de existir, incluso las webs de las empresas o cualquier información sobre ellas ha desaparecido de Internet. Los edificios donde se localizaban muchas de estas empresas están vacíos o han cambiado de manos. Desde el Epoch Times llamamos a varios números de la sede de la biofarmacéutica AID en China, pero los números han sido desconectados o ya no están en servicio. Las operaciones de Jesse Zhu. El señor Zhu nació en China en 1961 y obtuvo una licenciatura en Ciencias del Departamento Médico de la Universidad de Beijing en 1984 y un máster por el Hospital del Colegio Médico de la Unión de Beijing en 1988. Posteriormente realizó investigaciones biológicas en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, según Sina Finance. En 1991, Zhu fundó IND Dairytech en Vancouver y se convirtió en el presidente de su consejo de administración. A finales de los 90, Zhu transportó una docena de vacas Holstein, una raza conocida por su alta producción lechera, desde Quebec a Beijing. Su objetivo era mejorar la producción lechera en China, donde era muy necesaria. Una década más tarde, el señor Zhu se centró en las tecnologías de cría, y en lugar de transportar ganado a China, IND Dairytech empezó a enviar semen y embriones de Holstein, esta raza lechera, para desarrollar rebaños. IND Dairytech cotizó en la bolsa de Toronto en 2008, pero dejó de cotizar en 2011 y fue adquirida poco después por IND LifeTech, otra empresa que controlaba Zhu. En 2012 se condenó a los directivos de Jinjin Genetics a pagar $6,2 millones a la empresa XY por el supuesto robo de la tecnología que desarrolló esta última para fabricar y vender semen sexado para mamíferos no humanos como el ganado vacuno. El semen sexado contiene principalmente espermatozoides cuyos cromosomas son X o Y, hecho específicamente para generar descendientes machos o hembras y así satisfacer los objetivos del ganadero. Los caracteres chinos de AID también estuvieron hasta hace poco en la esquina superior izquierda del logotipo de IND LifeTech. Poco después de que IND LifeTech adquiriera IND Dairytech, cambió su nombre por el de Jinjin Genetics, que siguió teniendo su sede en Canadá y siguió siendo controlada por el señor Zhu. En 2008, XY demandó a Jinjin Genetics. La empresa de Colorado le reclamaba daños y perjuicios por conspiración, engaño, abuso de confianza, incumplimiento de contrato e inducción al incumplimiento de contrato. XY había desarrollado la tecnología para elegir el sexo de la descendencia utilizando semen sexado o embriones sexados para mamíferos no humanos como bovinos, caballos, cerdos y especies en peligro de extinción, según reza una declaración en Internet. En aquel momento la empresa XY se había convertido en el licenciatario principal que controlaba toda la clasificación de esperma de los mamíferos no humanos en todo el mundo. Jinjin Genetics presuntamente le robó la tecnología a XY con la que fabricar y vender semen sexado bovino, y ni siquiera lo produjo siguiendo los estrictos controles que se le exigen a un licenciatario como XY. El caso se acabó resolviendo en 2012. El juez falló en contra de Jinjin Genetics, la acusó de violar los acuerdos de propiedad intelectual.
Según un comunicado de aquel entonces, los 3 directores de Yinjin en aquel momento, el señor Zhu y otros 2, fueron declarados responsables de fraude civil y conspiración para causar un perjuicio económico, y se les ordenó que pagaran 8,5 millones de dólares canadienses, lo que viene a ser 6,2 millones de dólares estadounidenses, a XY. El juez canadiense Stephen Kelleher también dictó un interdicto permanente contra Yinjin y sus directivos. Les prohibieron usar la denominada tecnología del citómetro, con la que se analizan y seleccionan las células para elegir el sexo de la descendencia. Sin embargo, días después de la sentencia del juez, XY recibió información de que el señor Zhu había creado una nueva empresa, Fraser Biomedical. Según un informe de la Canadian Broadcast Network, la creó con el propósito de producir en secreto semen sexado utilizando la tecnología de XY. Posteriormente, el juez Kelleher declaró al señor Zhu culpable de desacato por impago de los 8,5 millones de dólares canadienses. En 2015 le condenó a 6 meses de cárcel, pero el señor Zhu había huido de Canadá en 2014. El Epoch Times no puede encontrar pruebas de que haya regresado alguna vez. Al dictar sentencia en otro caso del Tribunal Supremo de Columbia Británica, en el que estaban implicados Zhu y sus numerosas empresas, la juez Shelley Fitzpatrick dijo, según los documentos judiciales, lo siguiente. El abogado de Zhu me indicó que Zhu tiene miedo de poner un pie en esta jurisdicción porque teme que le detengan. En ese caso, la juez Fitzpatrick dictaminó en 2016 que el señor Zhu y sus empleados debían pagar 330 millones de dólares canadienses, unos 242 millones de dólares estadounidenses, más a XY por conspiración continuada para obtener propiedad intelectual e información confidencial. La juez escribió lo siguiente. Es difícil expresar el grado y el alcance de la fechoría de Zhu en relación con su plan concertado y sus acciones para robar la información confidencial de XY para sus propios fines financieros. Los documentos judiciales muestran transcripciones de la aplicación de mensajería WeChat entre el señor Zhu y un tal señor Xu, de 2014. Los mensajes revelan que el objetivo del señor Zhu era que XY quebrara totalmente. El señor Zhu escribió en un mensaje de texto lo siguiente. Si el nuevo sistema se comercializa rápidamente, haciendo que el coste global de producción de semen sexado baje a la mitad, ¿cómo creen que van a vivir a partir de ahora? Así que propongo utilizar unos 3 años en hacer que XY colapse, se hunda o se adquiera barato. El señor Zhu también describió así la ejecución de su plan de desgaste. Nuestra estrategia básica deberá ser adquirir XY al mejor precio en el momento más oportuno. Antes de eso los desgastaremos, los arrastraremos todo lo posible, los arrastraremos hacia abajo, para hacerles sentir todo el tiempo que la espada de Damocles pende sobre sus cabezas, para lo cual ya hemos diseñado un amplio plan operativo. En la sentencia de 2016 también se destacó un intercambio de correos electrónicos en abril de 2011. En un correo electrónico a Tang y Zhu, Xu escribió: Parece que el imperialismo estadounidense es muy astuto. Sugiero que hagan una imitación, en referencia claramente al producto de XY. El señor Zhu respondió, por su parte, la ley es fuerte, pero los forajidos son 10 veces más fuertes. En su sentencia, la juez Fitzpatrick confirmó lo siguiente. Las pruebas dejan claro que todos estos acusados participaron en el plan general para robarle información confidencial a XY por diversos medios y usarla en su propio beneficio. La juez señaló que todo acababa beneficiando al final al grupo IND del señor Zhu y añadió: como comentario general, es difícil expresar el grado y el alcance de las fechorías de Zhu en cuanto a su plan concertado y a sus acciones para robar información confidencial a XY. La conexión con Hong Kong. En 2014, 2 años después de que el Tribunal Supremo de la Columbia Británica dictara su sanción contra Yinjin Genetics, XY aún no había recibido los 8,5 millones de dólares canadienses por daños y perjuicios. Para seguir reclamando los daños, XY demandó a otra empresa que controlaba también el señor Zhu, pero esta vez en Hong Kong, Grand Network Technology, o GNT. GNT se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas en el 2000 y luego se registró como empresa privada en Hong Kong en 2014, según los documentos judiciales. Peter Wang y otro hombre fueron nombrados primeros directores y principales accionistas de GNT. También eran empleados de empresas del grupo IND, el grupo de empresas que controlaba el señor Zhu, con operaciones en Canadá y China. Peter Wang es cuñado del señor Zhu, y aunque sigue figurando como activa en el directorio de empresas de Hong Kong, GNT parece ser una empresa fantasma, ya que no aparece ninguna página web, servicios o contactos. El señor Zhu y GNT recurrieron el caso en Hong Kong por 2 motivos. Uno estaba relacionado con la jurisdicción y el otro era que el señor Zhu pretendía no ser el propietario de GNT. Entonces se impuso a XY la tarea de demostrar que Zhu
controlaba GNT, lo que provocó largos retrasos en el caso. Durante el juicio, los empleados de INT declararon que no sabían quién era su verdadero jefe, el que les pagaba, y que los trasladaban de una empresa a otra sin su conocimiento ni consentimiento, pero manteniendo las mismas funciones. Solo sabían que habían sido trasladados porque recibían su nómina de otra empresa, así que consideraban que todas estas empresas formaban un solo grupo, el grupo IND que pertenecía y controlaba el señor Zhu. El testimonio de los empleados reveló que el señor Zhu dio instrucciones a un gestor contable del grupo IND para que transfiriera dinero de IND LifeTech Group a la cuenta de GNT para que XY no pudiera cobrarles. Según el testimonio de James Junjian Yan, que dirigió la oficina de IND entre 1999 y 2014, varias empresas derivadas operaban en Estados Unidos. El señor Yan participó en el desarrollo de negocios en California, Australia y Uruguay. Concretamente en Uruguay, el señor Yan creó IND LifeTech Uruguay y el señor Zhu le pidió que fuera director de esta nueva empresa. El señor Yan pidió un puesto secundario, ya que no quería asumir toda la responsabilidad, según su propio testimonio. Entonces, un asesor, Edward Richard, aceptó ser accionista. El señor Yan, a pesar de poseer el 95% de la empresa sobre el papel, dijo que siempre consideró al señor Zhu como el propietario. Una sentencia de 2016 en Hong Kong lo confirmaba. El documento judicial dice lo siguiente. Las pruebas refuerzan un buen argumento de que, aunque Jesse Zhu nunca ha sido director ni accionista de GNT, controlaba o era propietario de GNT. Aunque las distintas empresas parecen haber sido creadas con fines diferentes, eran, desde el punto de vista del señor Zhu, intercambiables según dictaban sus deseos. El recurso en materia de jurisdicción de GNT se resolvió a principios de este año, el 16 de mayo. Un juez de Hong Kong decidió desestimar el recurso de GNT a favor de XY, lo que se consideró una rara victoria para un demandante extranjero sin operaciones ni activos en Hong Kong. Una búsqueda de Jesse Jia Bei Zhu en la plataforma de inteligencia jurídica Vlex arroja 27 casos judiciales, 19 en Canadá, 7 en Hong Kong y 1 en Estados Unidos, en Wisconsin. Si se busca Universal Meditech, se obtienen 132 casos judiciales en 10 países, 116 en Estados Unidos, mientras que si se busca Prestige Biotech, se obtienen 53 casos en 4 países, 31 de ellos en Estados Unidos. Aunque desde el Epoch Times nos pusimos en contacto con Prestige Biotech, con Universal Meditech, con Jesse Zhu y con Wang Xiaoyan, no obtuvimos respuesta alguna. También nos pusimos en contacto con XY y su empresa matriz, Sexing Technologies, pero tampoco obtuvimos respuesta. De vuelta a Ridley. Recientemente, Universal Meditech, que había cedido el contenido de su laboratorio biológico a Prestige Biotech, iba a trasladarse a una nueva ubicación cerca del aeropuerto internacional de Fresno Yosemite, según el medio de comunicación local GV Wire. La señora Harper, responsable de que se cumpla el código de la ciudad de Ridley, declaró que tras conocerse los problemas que estaba encontrando la ciudad durante la investigación de Ridley, las autoridades de Fresno denegaron la propuesta de la nueva ubicación e incluso se canceló el contrato de arrendamiento de Universal. La FDA emitió una advertencia el 11 de agosto en relación con los kits de pruebas fabricados por Universal Meditech y el 31 de agosto Universal Meditech anunció que iba a cerrar el negocio y emitió una retirada de todos sus productos, incluidos los kits de prueba COVID-19. El 13 de septiembre, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino emitió su primera citación para recabar pruebas en su investigación sobre el laboratorio biológico de Ridley. El representante Mike Gallagher, republicano de Wisconsin y presidente del comité, declaró que resulta muy inquietante que una empresa china haya creado una instalación clandestina en un pequeño pueblo de Estados Unidos que contenía, según los CDC, al menos 20 agentes potencialmente infecciosos como el VIH y la forma más mortífera conocida de la malaria. En respuesta a la citación, los funcionarios de Ridley entregaron miles de páginas de documentos y cientos de fotos y horas de vídeo. El FBI respondió a una pregunta del Epoch Times sobre la investigación diciendo lo siguiente. El asunto de Ridley está siendo tratado por funcionarios locales del condado de Fresno, siguiendo la política que se fijó hace tiempo. El FBI no ha confirmado ni desmentido ninguna investigación y no ha hecho comentarios sobre este asunto. La señora Harper dijo que ha pasado muchas noches en vela desde que descubrió el laboratorio biológico secreto. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. Estoy sentada en casa y pienso, Dios mío, esto está pasando aquí en Ridley, así que podría estar pasando en todo Estados Unidos. La señora Harper señaló que solo de pensar en lo que podría estar pasando le hace pasar las noches en vela. Dijo lo siguiente. Te quita el sueño por la noche porque sabes que no hay nadie ahí fuera buscando estos laboratorios. E incluso si los encontramos, una ciudad o un condado podría frustrarse hasta el punto de decirles simplemente, vale, aquí tienen, un aviso, márchense. Y entonces simplemente se trasladan a la siguiente ciudad.
Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker.